Se siente solo. Bien, vamos a trabajar, vamos a mostrar aparte de operaciones con funciones, específicamente la operación de suma, resta, multiplicación y división de funciones, en donde lo importante es, o lo que vamos a tratar de señalar es la parte de dominio de la función resultante y evaluar la función resultante en un punto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sencillamente recordemos que ya nosotros hemos trabajado con funciones, pero con una. Entonces vamos a trabajar con dos funciones a la vez, es decir, dada las funciones f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 16 y la función g de x igual a x sobre x cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces vamos a efectuar el producto, la multiplicación. Entonces determinar el dominio de f por g y vamos a determinar el valor de esa función evaluada en, voy a poner aquí 6, evaluada en 6. Entonces tenemos ese ejercicio con dos escenarios. Entonces, bueno, para hacer esto, sencillamente lo que recordamos es lo siguiente. Vamos a colocar esta solución más abajo porque no tengo marcada la pizarra, entonces no me ubico. Entonces, bueno, sencillamente lo que tenemos que recordar que para buscar el dominio de una función, del resultado de una función suma, resta, multiplicación, división, lo que tenemos que aplicar es buscar el dominio de cada una de ellas e intersectar. Entonces, por ejemplo, buscamos ¿quién? Buscamos el dominio de la función f. Entonces, el dominio de la función f, observamos que es un radical. Y como es un radical, sencillamente el dominio lo analizamos con la parte subradical. Es decir, x cuadrado menos 16 debe ser mayor o igual que 0. La razón, las raíces cuadráticas o raíces cuadradas solamente existen para valores positivos. Entonces analizamos que esta parte subradical debe ser mayor o igual que 0. Vamos a despejar la x. Como es x cuadrado, esto sería x cuadrado mayor o igual que 16. Además, de aquí recordamos que como está x cuadrado, tenemos que extraer raíz cuadrada en ambos lados. Entonces lo que vimos allá en tercer año, entonces esto da raíz cuadrada de x cuadrado mayor o igual que raíz cuadrada de 16. De allí, esta raíz cuadrada de x cuadrado es una propiedad de valor absoluto. Entonces esto es valor absoluto de x mayor o igual que raíz cuadrada de 16, que es 4. Pero esa expresión que nos está dando en este momento, sencillamente es una propiedad de valor absoluto que nos indica que x es mayor o igual que 4 o x es menor o igual que menos 4. De allí obtenemos el dominio de la función f. Ubicamos el menos 4, ubicamos el 4, x a la derecha de 4, x a la izquierda de menos 4. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función f es ¿quién? El intervalo menos infinito hasta menos 4 unido con 4a más infinito. Entonces ya encontramos el primer dominio. Ahora vamos a buscar el segundo dominio. Entonces el segundo dominio nos indica que el dominio de la función g es ¿quién? Entonces el dominio de la función g
lo primero que visualizamos es quién es G. G es una función racional, es decir, un polinomio entre otro polinomio. Entonces, el dominio de una función racional se define como todos los números reales, esa es la definición, todos los números reales, excepto aquellos que hacen cero al denominador. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, menos aquellos que hacen cero al denominador. ¿Quién hace cero al denominador? X cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que analizar esa restricción. De allí, x cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, x cuadrado es igual a 9. Esto significa que al despejar x y al extraer raíz cuadrada, x igual a ¿quién? A más o menos raíz cuadrada de 9. Observe que al aplicar la propiedad aquí, en una ecuación, es diferente al aplicarla a una desigualdad. La desigualdad origina estas condiciones. Mientras que en una igualdad, el x cuadrado, al extraer raíz cuadrada, va a originar estos dos valores directamente. Que de aquí proviene el resolver una ecuación con valor absoluto. Por lo tanto, x igual a ¿quién? Raíz cuadrada de más o menos 9 es más o menos 3. Lo que indica que el dominio de la función g es igual a los reales menos más o menos raíz cuadrada de 9, que es 3. Y ya hemos determinado el dominio de la función f y el dominio de la función g. Ahora bien, ¿qué nos están solicitando? Nos están solicitando el dominio de la multiplicación de funciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intersectar los dominios. Entonces, vamos a ubicar primero el dominio de la función f, que en este caso es desde menos 4 hacia menos infinito y desde 4 hacia más infinito. Por otro lado, vamos a colocar el dominio de G. El dominio de G es ¿quién? Todos los reales excepto más o menos 3. Coloco aquí el menos 3, coloco aquí el 3 y son todos los reales excepto el 3. Entonces voy a colocar aquí un círculo que nos indica que no se toma en cuenta. Y ahí ya lo tenemos. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función f por la función g es ¿quién? Observamos que la intersección se da entre menos infinito y menos 4 y entre 4 y más infinito. Es decir, el dominio de la función es menos infinito hasta menos 4 unido con 4 más infinito. Entonces ese es el dominio de la función. Por otro lado, la otra que están solicitando es que B es igual a ¿quién? A F por G evaluado en 6. Entonces esto es igual a F. Entonces F es ¿quién? Raíz cuadrada de X cuadrado menos 16 por G, que es X sobre X cuadrado menos 9 evaluado en 6. ¿Esto qué nos indica? Bueno, sencillamente recordemos que esto es colocar el 6 en la variable. Esto daría 6 al cuadrado menos 16 por 6 sobre 6 al cuadrado menos 9. Y esto es igual. 6 al cuadrado 36 menos 16 da 20. Raíz cuadrada de 20 por 6. 6 al cuadrado 36 menos 9 da 27. ¿Sí?
¿Y esto es quién? Bueno, simplificamos la expresión. Raíz cuadrada de 20 es quién? 4 por 5, entonces decir que es 2 raíz de 5 por tercera de 6, 2 y tercera de 27, 9. Por lo tanto, esto es igual a quién? A 4 raíz de 5 sobre 9. Entonces, ese es más o menos de esa manera es que está desarrollada la tarea número 4. Buscar el dominio de una función, de la operación de dos funciones y encontrar las imágenes de algunas funciones señaladas. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, Carlos? Ah, ¿por qué el dominio de f por g es menos infinito menos 4 unido a 4 más infinito? ¿No tendría que eliminar también el menos 3 y el 3? No, pero el menos 3 y 3 están fuera de este intervalo. Observa, hasta aquí llega menos 4, Sí, por aquí eso llega cuando... 4. Pero el 3 menos 3 no aparece en el dominio. No comprendo. Primero, ubícate dónde está el menos 3 y dónde está el 3. Y Los veo. la intersección es el dominio resultante. Entonces, el dominio llega hasta menos 4 y después de 4 Ah, hasta más ah, infinito. La otra función es corrida, excepto el menos 3 y el 3, que no se toma en cuenta, por eso están aquí abiertos. Pero ok, ya entiendo la intersección. este pedacito no tiene intersección. Por esa razón, no aparece ahí. Y algo que sencillamente Ya entiendo, gracias. y algo que uno visualiza rápidamente es que los valores que no están aquí no satisfacen esta expresión, porque si aquí tomo el 0, aquí va a dar el 0, aquí va a dar negativo, una raíz cuadrada negativa no existe, entonces no tiene sentido matemático en los números reales. ¿Sí? En otro campo sí tiene Sí, sentido. Por se ejemplo, vuelve sí, imaginario y no es lo que trabajamos. exacto. En otro campo sí tiene sentido. Por ejemplo, hay funciones que los números reales es insuficiente para el análisis. Entonces, brincamos o extendemos el estudio hacia los números complejos. ¿Sí? Pero eso es una aplicación más, sobre todo para la ingeniería eléctrica, eléctrica, la ingeniería de cuestiones de comunicaciones, ¿sí? Porque son aplicaciones De sistemas también. no, en sistema no. Sistema, todo lo Ah, que me salvé. andamos es puro cuestiones reales. Lo que yo he visto es cuestiones reales, Ok. no he visto planteamientos, cuestiones así de aplicación hacia el área de ingeniería de sistemas. ¿Sí? Y Ah, más o otra menos cosa, eso ¿eso se es. llamarían, eso Dime. se llamarían funciones complejas o funciones imaginarias? Cuando estamos trabajando con imaginario, eso se conoce como funciones complejas, donde hay una rama principal y hay ramas Gracias. secundarias. Generalmente las funciones números de funciones complejas, es raro ver es raro que una función compleja origine solamente una función principal, porque siempre hay funciones que se llaman funciones secundarias de ella. Pues esa va a ser muy bonita, ¿sí? Pero puede pasar. Sí, sí, sí. Pero eso va a depender Sí. del campo que estén trabajando ustedes, ¿sí? Bueno, Ok, observa sí. este ejercicio, entonces, F por G, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con G, vamos a buscar G de F, G entre F. Vamos a hacer solamente el dominio, sin buscar imagen, porque imagen es siempre lo mismo. Entonces, siempre el principio es que tenemos que buscar el dominio de ambas funciones. Aquí tenemos el dominio de ambas funciones, es el mismo porque es la misma función. Aquí tenemos la Ujú. intersección, aquí tenemos la intersección, pero antes de la intersección, hasta aquí vamos iguales, ¿sí? Hasta ahí es igual. Buscar el dominio de ambas funciones, pero el asunto es lo que nos están pidiendo, nos están solicitando ¿qué? Nos están solicitando el dominio de G sobre F.
¿sí? Disculpa otra vez. Sí. Nos están pidiendo el dominio de G sobre F. Y para buscar Ah, el dominio, profesor, yo podía leer dónde estaban. podías leer, yo pensé que no podía leer, pero como lo veo en Ah, la sí, pizarra, para que sepa, sí, no, para que sepa. ah, como cuando lo vi en la computadora no lo vi, entonces pensé que no lo podían ver. Dominio de G sobre F. Y el dominio de un cociente, ¿cómo se define? Bueno, el dominio de un cociente se define como el dominio de G intersectado con el dominio de F menos ¿quién? Como es una división, debo excluir los números que hacen cero el denominador. Entonces aquí sería f de x igual a 0. Entonces esos números tengo que excluirlos. Entonces aquí, cuando yo encuentro los dos dominios anteriores, cuando es un cociente, debo agregar otro análisis. Y el análisis es analizar que la expresión sea diferente de 0. Para ello, como sabemos que f de x tiene que ser diferente de 0, recordamos la función y f de x igual a ¿quién? Raíz cuadrada de x cuadrado menos 16. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo esto es igual a 0? Sí. Bueno, x cuadrado menos 16 es igual a 0. X cuadrado es igual a 16. X igual a más o menos raíz cuadrada de 16, que es igual a más o menos 4. Entonces, estos dos valores hacen que f, la función f, sea igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, volvemos otra vez a la recta numérica. Menos infinito, más infinito. Agregamos f, que es menos 4, 4. Quitamos lo que hacen 0 a f, que es menos 4, 4. Le vamos a colocar aquí un paréntesis. Vamos a colocarle paréntesis porque ya no lo va a tomar en cuenta. Y no lo va a tomar en cuenta porque no puede ser 0. Entonces aquí lo dice que lo tenemos que sacar. Y buscamos el dominio de f. El dominio de f es ¿quién? El dominio de g. El dominio de g es todos los reales, excepto el 3 y el menos 3. Es decir, aquí es abierto. Entonces, ¿cuál es la intersección? Entonces, el dominio de G de F es ¿quién? Es la intersección porque va desde menos infinito hasta menos 4 unido de 4 a más infinito. ¿Sí? Entonces, ese es lo que es el Ujú. dominio. ¿Sí? Una preguntita. Entonces, ojo Entiendo. con esto cuando hay funciones radicales, que tenemos que analizar siempre que esto sea mayor o igual que 0. Y de ahí puede ser que encontremos, tenemos que aplicar esta propiedad, que es mayor o igual que un número, o aplicar la propiedad donde es menor o igual. ¿Te recuerdas esa? Ah, Carlos. A ver, Sí. que recuerdo que cuando era valor absoluto se tenía que invertir el signo y se volteaba también el signo de mayor igual o menor igual. Ok, más o menos. Y vamos a ver esto Algo aquí. así, ¿no? Vamos a ver, te invito a que realices este ejercicio. ¿Sí? Vamos a colocar aquí Oh, 9, vamos aquí, 16, 9, no, vamos a poner 9 menos x cuadrado. Y vamos a colocar x sobre x más 5. Y vamos a hacer esta división. Vamos a buscar esta. G entre F. ¿Sí? Te invito a que hagas eso, ¿sí? Como lo vas a tratar de hacer tú, ok. voy a pausar la grabación